Buenas tardes, buenos días, no sé qué hora es, en dónde usted se encuentra, pero un saludo a usted y a su familia. Saludos desde la cuarentena que aquí estamos eh, todos pasando juntos, estando en nuestras casas. Y hoy le voy a leer el capítulo 8 del libro Cartas a la Iglesia. Vemos que ya viene la cuarentena porque tengo ya varias semanas sin irme a tener un corte de cabello. Creo que todos estamos pasando por eso. Vi que el señor que vive enfrente se peló todo. Bueno, así es, bueno. Estamos leyendo el capítulo 8 del libro Cartas a la Iglesia por Francis Chan. Este libro ha sido una bendición para mí. Eh, ya lo leí antes y ahora leyendo otra vez en inglés y en español voy a cumplir 3 veces de haber leído este libro. Eh, pero este libro es para mí algo muy necesario en este tiempo cuando estamos pensando en la iglesia, en estos tiempos que nos enfrentamos ahora que realmente son diferentes a las que normalmente vivimos, ¿verdad? Bueno, y me alegra mucho que ustedes hayan leído conmigo este libro. Bueno, vamos a leer el capítulo 8 que se llama Sin ataduras. Un capítulo muy bueno. Sin ataduras. Me encontraba comiendo en Sao Paulo, Brasil, con el pastor de una congregación próspera. Con palabras de ánimo traté de participar de las cosas emocionantes, experiencias que estaban pasando. Interrumpió mi elogio y... yo estaba tratando... Bueno, traté de participar... interrumpió mi elogio y me dijo, sí, pero la iglesia parece un zoológico. Muchas iglesias parecen zoológicos. Tomamos todos estos poderosos animales, los sacamos de la jungla y los exhibimos en aulas. ¿Has visto la película animada de Madagascar? Inmediatamente supe de lo que hablaba. La película empieza con unos animales salvajes que están en un zoológico. Todos los espectadores se maravillan al ver esos animales fuertes y exóticos. El preferido es el león. Los niños se enloquecen con él y le aplauden cada vez que ruge. La mayoría de los animales disfrutan estar en las instalaciones. Ahí los cuidan muy bien. Los entrenadores los atienden, les dan todo lo que necesitan. Cuidan de sus hábitats, los cuales están meticulosamente diseñados para que sean lo más parecidos a su ambiente natural, sean seguros y cómodos para los animales. Pero la cebra sueña que está en su ambiente natural en la jungla y no puede dejar de pensar que realmente no fue creado para vivir en el zoológico. Debido a su impaciencia, crea una situación que ocasiona que varios animales huyan del zoológico. Después de una gran aventura, terminan en la selva de Madagascar. Es una película muy graciosa porque se trata de animales domesticados que intentan sobrevivir en un ambiente salvaje. Estos animales nacieron para ser libres, con instintos y características físicas necesarias para desarrollarse, pero el zoológico los hizo dóciles e inútiles para sobrevivir en el mundo salvaje. Me pregunto si te has sentido como la cebra. Encuentras que has sido un miembro fiel en tu iglesia, pero dentro de ti hay una sensación que fuiste creado para hacer más. Tal vez hayas experimentado lo que es vivir en el mundo salvaje, ya sea en un viaje misionero transatlántico o compartiendo la palabra con denuedo con tus vecinos. Conoces el gozo de ver cómo prosperas con el uso de tus instintos, pero ahora estás atrapado en un zoológico, donde todo es muy cómodo
y todo se encuentra bajo control. Y lo único que quieres es volver a vivir en el ambiente salvaje. Lecciones del Oriente. Durante la participación de un desayuno para pastores en Seúl, un pastor de una iglesia de 70.000 personas me preguntó, ¿cómo puedo hacer para que mi gente salga de la iglesia y viva por fe? Me explicó que se había convertido en un experto en reunir a multitudes. Lo que ahora quería era dispersarlos para que vivan por fe y que compartan el Evangelio. Pero estaban todos tan cómodos que no se querían ir. Otro pastor de una iglesia más pequeña, de solamente 40.000 personas, me explicó que el pastor fundador de su iglesia le dijo a la congregación que no se quedaran más de 5 años. Este pastor deducía que después de ese tiempo ya no habría nada más que pudieran aprender de él. Y así como cuando un adolescente cumple sus 18 años, sería tiempo de que comenzaran de un nuevo viaje, pero se toparon con un problema. Cuando la gente se sintió cómoda en el zoológico, se negaron a irse. De hecho, ya no se sentían capaces de sobrevivir fuera del zoológico. Estuve en Beijing predicando a pastores quienes anteriormente lideraban iglesias clandestinas. Con la opresión en disminución en China, ha existido más libertad y varias iglesias se han hecho públicas. Lograron alquilar edificios y celebrar servicios regulares, así como lo hacemos en los Estados Unidos. Les fue muy bien, pero con el tiempo estos pastores se desanimaron. Desearía poder expresar la frustración y la desesperación que había en sus voces. Hablaban de los buenos tiempos, cuando la gente arriesgaba sus vidas compartiendo el Evangelio y hacían discípulos. Pero ahora, estos pastores lamentaban la manera en la que la gente asistía a los servicios, esperando que los líderes los alimentaran y los atendieran. En Corea habían visto esta misma actitud y les aterraba pensar que les sucediera lo mismo. Lo que la gente quería era un Jesús y una iglesia cómoda que supliera sus necesidades. Lo que comenzó como una ideología se convirtió en un grupo de gente sentada cómodamente durante los servicios. Mi mente se transportó 5 años atrás a un servicio al cual asistimos con mi hija de la iglesia clandestina en China. Los jóvenes oraban apasionadamente, rogándole a Dios que los enviara a los lugares más peligrosos. Esperaban morir como mártires. Nunca yo había visto algo así. Recuerdo la pasión por Jesús que tenía esa iglesia. Sus anécdotas de persecución me dejaron pasmado y les pedí que me contaran más. Me preguntaron por qué estaban tan interesados. Me preguntaban por qué yo estaba tan interesado y les dije que las iglesias en Estados Unidos son muy diferentes. Fue vergonzoso tratar de explicarles que la gente se reúne una vez a la semana por 90 minutos en un edificio que llamamos la iglesia. Les conté la tendencia de la gente de cambiar de iglesia en busca de mejores enseñanzas, mejor música, mejor cuidado de niños. A medida que les narraba la vida del creyente en Estados Unidos, las risas empezaron y terminaron en carcajadas. Me sentí como un comediante, aunque solo les describía la iglesia en Estados Unidos, según mi experiencia. Encontraron muy gracioso que leyendo las mismas escrituras que ellos tuviéramos un comportamiento tan incongruente. Conversando con un pastor de Filipinas, cuya iglesia tiene más de 30.000 miembros, me dijo que solía enviar misioneros a los Estados Unidos para capacitarlos, pero que ya no comete ese error, que recibieran entrenamiento bíblico, pero que jamás volviera a cometer ese error. Me explicó que después de estar en Estados Unidos y experimentar la comodidad,
Los candidatos a misioneros se negaban a regresar, más bien buscaban excusas para quedarse a vivir en el país recibiendo un sueldo de la iglesia. A veces se necesita de un extraño señalando los problemas tan evidentes, los cuales hemos optado por ignorar. Este pastor ahora entrena a los misioneros en las Filipinas, en un ambiente donde no hay más tentación ni comodidades, sino que los mantiene enfocados en la misión, en el ambiente salvaje. Poder fortuito. Cuando la Biblia describe el poder que tienes a tu disposición, parece tan extremo, una hipérbole. Sin embargo, no vemos la manifestación ni en forma individual ni en la iglesia. Esta discrepancia pudiera desafiar nuestra fe en las escrituras. ¿Cómo es que la Biblia promete cosas que nunca hemos experimentado? Pero, ¿estás dispuesto a considerar que la Biblia es precisa y que la iglesia nos ha domesticado a tal grado que hasta dudamos de nuestro poder? Tal vez estamos tan cómodos en el zoológico que descartamos el mundo salvaje, como si se tratara de un mito. ¿Estamos seguros que nuestras iglesias no son zoológicos? En lugar de producir misioneros poderosos y valientes que van hasta los confines de la tierra, tenemos a individuos de 30 y tantos años que aún viven en la casa de sus padres y se quejan porque no hay un grupo para solteros. Después de todo, ¿cómo podría un soltero cristiano sobrevivir fuera de la aula de solteros, donde se alimenta una vez por semana? Estamos muy ocupados enfatizando que Dios quiere que vivamos seguros y buscando a Dios con la misma actitud que tendríamos si nuestra única preocupación fuese la comodidad y la felicidad. Querida iglesia, la solución no es construir aulas más grandes y elegantes. Tampoco es renovar las mismas aulas para que se parezcan al ambiente natural. Es hora de abrir las aulas y recordarles a los animales de los instintos y capacidades que Dios depositó en ellos. Alan Hirsch dijo, hay muchas iglesias donde la misión de la misma se ha convertido en mantenerse como institución. La manera de acabar con la mentalidad de víctima no es dándoles más, sino enviándolos. Mi oración es que sepáis cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios 1, 19 al 21. Examina bien las palabras. Extraordinaria grandeza de su poder. En versículo 19. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te recordó de esta verdad? Es similar a lo que Pablo dijo en la carta a los Efesios, en Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Nombra a 3 personas que conoces y que viven como si realmente creyeran este versículo. Esto se escribió para todos nosotros, pero no podemos simplemente enseñar esto en un sermón. Esta clase de fe requiere de oración verdadera. Necesitamos pasar menos tiempo atendiendo las necesidades de los demás y más tiempo orando la oración de Pablo que vemos en Efesios 1 y 3. Necesitamos más enseñanza sólida de la Biblia para recordarle a la gente estas profundas verdades, para que así
no se refugien en los placeres superficiales o se aferren a las comodidades habituales. Tenemos capacidad para hacer mucho más. Somos como bestias feroces que fueron creadas para andar en su ambiente salvaje. Cuando nos reunimos como la iglesia, se supone que deberíamos estimularnos al amor y a las buenas obras, como dice en Hebreos 10:24. No me malinterpretes. Es entretenido observar a un león comer un trozo de carne que el encargado del zoológico le dio, pero es muy aburrido si lo comparamos con un león cazando su presa en la jungla. Es hora de preparar a la gente para que vivan de nuevo en el ambiente salvaje. Aún nuestras reuniones deberían ser salvajes, pero manteniendo el orden. Puedes leer lo que pasaba con la iglesia en Hechos y en 1 Corintios 12 al 14. Se les pedía mantener el orden, pero Dios estaba haciendo cosas muy insólitas a través de la iglesia. ¿Cómo describirías las reuniones de tu iglesia? Supongo que salvaje no es el adjetivo que usarías. Mantenga a los niños alejados. Nunca lo he dicho en voz alta, pero sí pusimos un letrero en la entrada de la iglesia diciendo que no se permiten niños menores de 5 años en el santuario. Animamos a los niños menores de 12 años para que participen en los programas de niños y no de los adultos. Creo que mis motivos eran correctos. No quería que los bebés y niños pequeños nos distrajeran y sentía que los niños podían obtener mejor beneficio en clases específicamente diseñadas para ellos. Aún creo que deberíamos considerar esos factores, pero existen otros factores también. Si el Espíritu Santo entra a morar en la persona al momento de su salvación, entonces los niños creyentes reciben la misma versión completa del Espíritu Santo. De ser así, también ellos tienen dones para edificar al cuerpo. Notemos las enérgicas palabras que usó Jesús al hablar acerca de los niños en Mateo 18. Después de decirles a los discípulos que permitieran a los niños acercarse a él, Jesús hizo las siguientes declaraciones. Me imagino a los niños rodeándolo, tal vez uno o dos sentados en sus piernas mientras él enseñaba a los adultos. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. No creo que puedas hacer una declaración más fuerte que esa. Esto debería de hacernos temblar en lugar de producir ternura, porque se trate de un lindo versículo acerca de los niños. Si nuestra entrada al cielo está ajustada a nuestro parecido con los niños, ¿no deberíamos prestar más atención a los niños para imitarlos? Jesús continuó diciendo, así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en el profundo del mar. Mateo 18 del 4 al 6. El lenguaje que usó Jesús no podría ser más severo. Y lo hizo así para hablar en contra los que maltrataban y subestimaban a los niños. Jesús dijo, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. En versículo 10. Existe un debate en cuanto a lo que quiso decir con sus ángeles.
Pero independientemente de su significado exacto, esta es una advertencia muy seria para las personas como yo que nos irritamos fácilmente con los niños desobedientes. Jesús insistió, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. En versículo 14. Justo antes de que Jesús dijera esto, habló acerca de la oveja descarriada, en lugar de las 99 que se encontraban seguras en el redil. Lee el contexto. ¿Sabías que estaba hablando de los niños en este pasaje? Dios valora a los niños y el papel que ellos tienen en su reino, muchos más de lo que lo hacemos nosotros. Debemos arrepentirnos y procurar valorar al máximo su contribución, pues Dios no los ve como una inconveniencia o como una obligación. En lo que a nosotros respecta, estos pasajes nos han llevado a involucrar a los niños en nuestras reuniones y los resultados han sido fabulosos. Escuchar a los niños hablar acerca de lo que aprendieron de sus devocionales es muy alentador. Poner a los niños a orar por los adultos ha sido una experiencia intensa y afable. La fe con la que oran y la sencillez al compartir logra algo que los adultos no podemos conseguir. Lecciones desde África. Mi amiga Jen dirige un ministerio en África que actualmente se encarga de discipular a más de 250,000 niños a la semana. Estos niños van a lugares donde hay personas marginadas para sanar enfermos y para predicar el evangelio. Niños. El año pasado, el 2017, estos niños compartieron el evangelio a 169 grupos de personas discriminadas. Comparten el evangelio en lugares donde misioneros adultos han sido asesinados por predicar. Estas obras Dios las hace a través de los niños. ¿No podríamos imaginar que hiciera lo mismo a través de nuestros niños? Ya me cuenta cómo estos niños fueron a un pueblo donde había una densa oscuridad espiritual. Los niños del pueblo morían de manera misteriosa cada semana y sin razón aparente. Pero estos pequeños tomaron la valiente decisión de quedarse en el pueblo y oraron durante horas. La situación cambió gracias a sus oraciones y las muertes misteriosas dejaron de suceder. Muchas personas del pueblo aceptaron a Jesús. Hay muchas historias de estos niños que con su fe tan sencilla oran por sanidades en el nombre de Jesús en medio de antagonistas y musulmanes. ¿No resulta un poco desalentador ver a nuestros niños aprendiendo la historia de Jonás con marionetas y coreografía mientras estos niños transforman pueblos enteros con su oración? ¿Crees que debemos conformarnos a esto sencillamente por nuestra ubicación geográfica? Puede ser que estamos desperdiciando nuestro recurso más valioso y puede ser que estemos tratando a nuestros mejores activos como obligaciones. Liberen a los niños. Necesitamos recordarles a nuestros niños de su poder. Tal vez porque no esperamos nada de los niños más pequeños. En la iglesia tenemos la misma actitud con los niños de edad escolar. Los educamos como si su único objetivo es abstenerse del sexo y del alcohol. Luego, cuando son jóvenes de nivel bachillerato, tratamos de entrenarlos para que no dejen de asistir. Nada que ver con la oveja descarriada.
Podemos seguir haciendo las mismas cosas de la misma manera, pero tal vez debamos dar más libertad y menos domesticación. ¿Qué sucediera si entrenamos a nuestros leoncillos para atacar en lugar de mantenerlos protegidos? Es hora que obedezcamos las palabras de Jesús y aprendamos de nuestros niños. He sido padre el tiempo suficiente para saber que no existe el consejo perfecto que se adapte a la correcta educación de los niños. Ser padre es una de las cosas más difíciles. Así que quisiera que comprendieras que no estoy diciendo que lo sé todo. Solamente quiero aportar mi granito de arena. Mis hijos me sorprenden y no me atrevo a adjudicarme el crédito por la fe que tienen o por sus logros, ya que todo lo bueno de mis hijos se lo debo absolutamente a la gracia de Dios y al poder del Espíritu Santo, obrando en ellos. Esto lo creo y le agradezco a Dios por salvar a mis hijos y darles de su poder. Habiendo dicho esto, ha habido una clara tendencia entre los padres cristianos hacia la educación en casa. Y no estoy diciendo que está mal. Todos mis hijos han asistido hasta ahora a escuelas públicas, aunque esto no significa que continuarán de la misma manera. Solo quiero señalar que he visto a Dios usando a mis hijos de manera poderosa en el colegio, más allá de guardar su virginidad o evitar el consumo de alcohol y de drogas. El Espíritu los ha usado maravillosamente. Los hemos visto compartir el Evangelio, guiando a sus amigos a los pies de Jesús y defendiendo la verdad ante sus compañeros de clase. Han desafiado a sus maestros e incluso han invitado a varios de ellos a la iglesia. Nada de esto debiera sorprendernos si creemos en el Espíritu Santo. Algunos dirán que es injusto enviar a un niño al colegio público. Lo comparan a lanzar a un niño a un río de aguas salvajes para que aprenda a nadar. Es imposible e injusto. Esto da lugar a pensar que el Espíritu Santo tiene poder limitado o nulo en nuestras vidas. He elegido considerar a mis hijos como nadadores olímpicos. Les digo que son misioneros en su colegio y que pueden confiar en el poder del Espíritu Santo para vencer los desafíos e influenciar a quienes los rodean. Mi deseo es que al entrenarlos a depender del Espíritu Santo, esto les ayude a estar en medio de un grupo de personas marginadas o en medio de una empresa prominente. Reitero, no estoy recomendando que debieran enviar a sus hijos a colegios públicos. Tampoco estoy diciendo que debamos ponerlos al riesgo. Me pregunto si nuestro hábito es subestimar el poder de Dios en ellos. Es la mentalidad que estamos inculcando y que afectará el resto de sus vidas. Tal vez nuestra incapacidad sea un producto del tiempo. Liberen a la gente. Al escribir acerca de los niños, en realidad no me estoy refiriendo exclusivamente a los niños. Nuestros niños son simplemente un ejemplo concreto de cómo funciona la iglesia. Los subestimamos y tenemos temor de lo que podría suceder si les damos libertad. Así que los mantenemos entretenidos, educados y aislados. ¿Hay alguna diferencia en nuestro trato a los miembros de la iglesia? En realidad, cuando establecemos la iglesia bajo esta estructura, no solamente subestimamos a los niños y a los miembros, sino también al Espíritu Santo. Hemos fundado iglesias modernas asumiendo que Dios obra a través del reducido número de personas talentosas, ricas e impresionantes, mientras que todos los demás les damos un lugar cómodo para sentarse, desde donde pueden ser bendecidos por medio de lo que hace Dios a través de estos líderes influyentes. Honestamente,
Creo que nosotros, los de la iglesia en Estados Unidos, necesitamos postrados de rodillas y arrepentirnos de la actitud condesciente hacia el Espíritu Santo de Dios. Hemos leído claras afirmaciones en las Escrituras que el Espíritu se manifiesta a través de todos los creyentes, pero hemos decidido que nuestra idea es mejor, que toda esta gente no está lista para tal responsabilidad y que tendremos resultados más efectivos si las personas talentosas se encargan de todo el trabajo. No creemos que el Espíritu sea capaz de producir a través de lo que nos rodean. Nos consideramos más sabios. Que Dios nos perdone por edificar nuestras iglesias como imperios, teniendo nuestra arrogancia como cimiento. No me malinterpretes. Nuestros zoológicos son impresionantes. Los animales han aprendido a sentirse a gusto en los hábitats que hemos fabricado. En muchos casos, uno de los miembros en la audiencia puede creer que realmente se encuentra en su jungla. Sin embargo, sabemos que hay algo más. Estamos convencidos que no fuimos creados para estar encerrados en aulas. Dejemos de construir y mantener zoológicos. Es tiempo de que experimentemos lo que significa ser la iglesia en la jungla. Enviados. A unos meses de haber llamado a sus discípulos, Jesús los envió lejos. Esto no quiere decir que ya estaban totalmente capacitados y fueran perfectos. Nos enseña que enviarlos era parte de su entrenamiento. Jesús no les enseñaba en un salón de clases. Los discípulos caminaban de su lado y más tarde Él los envió. Jesús esperaba que fueran a proclamar el arrepentimiento, a echar fuera demonios y a sanar, como vemos en Marcos 6, 12 y 13. Él les dijo que los estaba enviando como ovejas en medio de lobos y les explicó que serían aborrecidos y perseguidos. Mateo 10, 16 al 22. También en esa ocasión Jesús les prometió que Él les daría las palabras que decir durante los tiempos de prueba. Estaban siendo enviados a una misión extremadamente peligrosa con un mínimo de entrenamiento. Tal vez fue por eso que estos hombres pudieron hacer discípulos alrededor del mundo. Este método es totalmente opuesto al entrenamiento que damos en la actualidad. Debiéramos considerar que proveyendo comodidad, salones de clases y auditorios con asientos cómodos no es la mejor forma de entrenar a líderes arrojados. Consideremos las corrientes que se han dado recientemente en otros países. Todo ha sido gracias a la práctica del principio de entrenar y enviar, el cual es para todos. Mira unas siguientes estadísticas. Un misionero en Asia Oriental reportó: en noviembre del año 2000, puse en marcha mi plan de 3 años. Mi visión consistía en iniciar 200 iglesias nuevas dentro de mi campo misionero en los siguientes 3 años. Sin embargo, 4 meses después ya habíamos alcanzado la meta. 6 meses después ya habíamos empezado 360 iglesias y habíamos bautizado a más de 10,000 nuevos creyentes. Ahora lo estoy pidiendo a Dios que ensanche mi visión. En este caso, él está hablando del misionero Jinkai en China, y usted puede leer su testimonio y acerca de lo que ellos hicieron en el libro EPE, que es Entrenamiento para Entrenadores, una revolución de discipulado, por Jinkai y por Steve Smith. Algunos de ustedes en Paraguay ya tienen este libro que les traje, pero es el testimonio de este mismo pastor. Bueno,
Los cristianos chinos de la provincia de Heilongjiang plantaron 236 iglesias nuevas en un solo mes. En el año 2002, un movimiento de plantación de iglesias en China fundó cerca de 15.000 iglesias nuevas y bautizó 160.000 nuevos creyentes en un año. En la década de 1990, cristianos de América Latina superaron una persecución implacable por parte del gobierno e incrementaron el número de iglesias de 235 a más de 4.000, con más de 30.000 personas convertidas y listas para bautizarse. Luego de siglos de hostilidad hacia el cristianismo, muchos musulmanes de Asia Central están acogiendo el Evangelio. En Kazajistán, la década anterior al 2004, más de 13.000 personas se convirtieron, congregándose en más de 300 iglesias nuevas. Un misionero en África reportó: nos tomó 30 años por poder plantar 4 iglesias en este país, pero hemos comenzado 65 iglesias nuevas en los últimos 9 meses. En el estado de Madhya Pradesh, en el corazón de la India, un movimiento plantó 4.000 iglesias nuevas en menos de 7 años. En otras partes de la India, en la década de 1990, la tribu Kui en Orissa comenzaron cerca de 1.000 iglesias nuevas. En 1999, bautizaron a más de 8.000 nuevos creyentes. Para el 2001 estaban fundando una nueva iglesia cada 24 horas. En las afueras de Mongolia, un movimiento de plantación de iglesias obtuvo una cosecha de más de 10.000 seguidores, mientras que otro movimiento en el interior de Mongolia contó más de 50.000 nuevos creyentes. Todo esto durante 1990. No deseamos ser parte de movimientos como estos. Este es el poder que debemos ver entre los creyentes. Porque esto concuerda con las escrituras. La iglesia fue creada para ser un ejército hermoso que es enviado a iluminar a toda la tierra. En lugar de estar escondidos en un refugio, deberíamos estar llevando con arrojo el mensaje de Jesús a los lugares más remotos. El mundo debería estar asombrado al ver que su pueblo tiene un gozo inefable y un paz que sobrepasa todo entendimiento, como dicen Filipenses 4:7 y Primera de Pedro 1:8. Medita en lo que dicen estos pasajes. Estas frases suenan a exageraciones en lugar de expectativas reales. ¿Has observado incredulidad de parte de la gente que ve tu paz absoluta? ¿Eres conocido como ser alguien absurdamente gozoso? A esto agrega la supereminente grandeza de su poder en ti, en Efesios 1:19, y nunca más pasarás desapercibido. Hemos intentado atraer a la gente usando estrategias, pero ¿qué pasaría si vieran un ejército de personas que tienen un gozo inefable, una paz que sobrepasa todo entendimiento y una supereminente grandeza de poder? ¿Acaso no quedarían intrigados? La primera iglesia atraía a las personas. ¿Quién no quedaría fascinado con un grupo que comparte sus posesiones, se regocija en todo momento, tiene paz más allá de toda comprensión, poder incalculable y que nunca se queja y siempre da gracias? Algunas personas se les unieron, otros los odiaron, pero no fueron ignorados. No hubieran permitido que los ignoraran, ya que compartían el Evangelio con gran valentía. Esta es nuestra herencia. Está en,
esta es nuestra esencia. Debemos dejar de creer refugios seguros donde se esconda la gente y comenzar a desarrollar guerreros audaces para enviarlos lejos. Nuestras iglesias, ¿qué son? Son zoológicos para proteger a los animales salvajes y mantenerlos bien cuidados. O estamos entrenando y preparando guerreros, bestias salvajes para salir a la jungla, a la selva, a la, a la casa, ¿verdad? Para buscar a la gente, para ir y hacer discípulos a través del poder del Espíritu Santo. Muy fuerte su palabra, que la razón que nosotros queremos encerrar a la gente y protegerlos es porque no confiamos en el Espíritu Santo y en la obra que el Espíritu Santo hace en la vida de los creyentes, que el Espíritu Santo les da poder. Fuerte la palabra del hermano Francis Chan. Bueno, muchas bendiciones. Saludos a los que vieron en Paraguay, a los que vieron en Texas, a los que vieron en Turquía. Vi que Jessica estaba conectada ahí en Turquía. Saludos a la iglesia en Turquía. Les amamos en el amor de Cristo. Muchas bendiciones. A ver si mañana puedo leer otra vez en español, si no en 2 días. Muchos saludos.